¿Cómo es posible que un imperio de millones, gobernado desde la ciudad más sofisticada del continente, cayera prisionero de 500 hombres barbudos y exhaustos? ¿Fue estrategia? ¿Fue un error de cálculo divino? ¿O simplemente la parálisis del terror? En el año 1519 del calendario cristiano, Hernán Cortés y sus hombres no encontraron un reino salvaje. Encontraron una alucinación. Tenochtitlan, una ciudad imposible, flotando sobre el lago de Texcoco, una Venecia de pirámides y jardines colgantes que empequeñecía cualquier capital europea. Bernal Díaz del Castillo, el soldado cronista, se preguntó si lo que veían era siquiera real. Era demasiado perfecta, demasiado grande, demasiado limpia. Era el centro de un imperio que comerciaba con plumas de quetzal y cuchillos de obsidiana, que escribía poesía y arrancaba corazones humanos para mantener al sol en movimiento. Y en el centro de esta telaraña de poder estaba un hombre, Moctezuma Xocoyotzin, el Tlatoani, el orador, un semidios que no podía ser mirado a los ojos. El problema de Moctezuma no era la cobardía, era la teología. Su imperio vivía bajo la sombra de una profecía, el regreso de Quetzalcóatl, el dios barbudo de piel clara que había partido por el mar del Este y prometido volver, en un año, Seacatl. El año 1519 era, precisamente, un año Seacatl. Cuando los informes de hombres barbudos en casas flotantes llegaron al palacio, Moctezuma no vio invasores, vio el cumplimiento de un destino inevitable. Envió regalos, oro, una rueda de oro del tamaño de un carro, un disco de plata. Les rogó que se fueran, pero para un conquistador español del siglo XVI, enviar oro no es un soborno para que se vaya, es una invitación para que se quede. Los aztecas construyeron una ciudad sobre el agua, pero los conquistadores vinieron para ahogarla en sangre y oro. Cortés no era un soldado corriente, era un abogado fallido, un empresario de la conquista, un jugador de dados cósmico. Vio la duda de Moctezuma y la explotó. Entraron en Tenochtitlan no como conquistadores, sino como huéspedes, huéspedes de honor. ¿Se puede confiar en alguien que considera a tu dios un demonio? Moctezuma los instaló en el palacio de Axayácatl, el padre del emperador, un complejo vasto, lleno de habitaciones y patios, y en una de esas habitaciones los españoles encontraron el tesoro, no un cofre, una habitación entera, tapiada, llena hasta el techo con el botín de generaciones de conquista azteca, jade, plumas y oro, montañas de oro. Lo miraron, lo volvieron a tapiar y fingieron no haber visto nada. Pero el conocimiento de ese oro cambió el aire en el palacio. Se volvió denso, pesado. Los españoles eran ahora los invitados más ricos del mundo, y también eran prisioneros, rodeados por cientos de miles de guerreros, que con una sola orden podrían borrarlos de la tierra. Cortés sabía que su posición era insostenible. La hospitalidad se estaba agriando. El asombro de los aztecas se convertía en recelo. Necesitaba un seguro, y su plan fue de una audacia que roza la locura. Con un puñado de sus capitanes, fue al palacio de Moctezuma, usó un pretexto endeble sobre un altercado en la costa y secuestró al emperador. No lo encadenó, simplemente le invitó a trasladarse al palacio de Axayácatl, y Moctezuma, paralizado por la profecía, por el miedo a la blasfemia, por la responsabilidad de su pueblo, aceptó. El imperio azteca acababa de ser decapitado sin un solo disparo. El semidios era ahora un rehén. Los españoles gobernaban Tenochtitlan a través de la voz de su prisionero. Durante meses, la ciudad vivió en una calma tensa, un volcán que contenía la respiración. La vida en el palacio se convirtió en un thriller paranoico. Los españoles, ahora carceleros, seguían siendo prisioneros. Podían oír la ciudad vivir a su alrededor, el bullicio del mercado de Tlatelolco, el silbido de las canoas en los canales, el profundo retumbar de los tambores del templo. Pero no podían salir sin escolta. Moctezuma mantenía la ficción, recibía a sus nobles, daba órdenes, pero cada palabra era filtrada por Cortés y su traductora,
la indispensable Malinche. Los españoles pasaban los días jugando a las cartas sobre tambores de guerra, puliendo sus armaduras y mirando con nerviosismo las murallas. La jaula era de oro, pero seguía siendo una jaula. El odio crecía fuera. Los nobles aztecas, especialmente el sobrino de Moctezuma, Cuitláhuac, veían la sumisión de su emperador como una traición. La situación era insostenible. Cortés tenía que mantener el control sobre Moctezuma, vigilar a los nobles aztecas descontentos y, al mismo tiempo, gestionar a sus propios hombres, una banda de veteranos codiciosos y asustados. El oro que habían encontrado era un problema. Lo mantenían oculto, pero todos sabían que estaba allí. Era la razón por la que habían venido, y cada vez más parecía la razón por la que morirían. Los soldados de infantería murmuraban: ¿de qué servía ser los dueños de un tesoro si no podían gastarlo? ¿De qué servía estar vivos si cada amanecer podía ser el último? La tensión psicológica era absoluta. Cada sombra en el patio parecía un asesino. Cada grito en el mercado, el comienzo de la revuelta. Los conquistadores no encontraron una ciudad de oro. Encontraron una ciudad de asombro y decidieron tasarla. Entonces, la realidad externa golpeó la puerta de la jaula dorada. Cortés recibió noticias de la costa. No eran buenas. Un ejército español mucho más grande, enviado desde Cuba por el gobernador Diego Velázquez, había desembarcado. Su líder era Pánfilo de Narváez. Su misión, arrestar a Hernán Cortés por insubordinación y colgarlo. El genio de Cortés se enfrentaba a su mayor prueba. Estaba atrapado entre dos ejércitos enemigos, los aztecas en la ciudad y los españoles en la costa. Tomó una decisión que solo él podía tomar. Dividiría sus fuerzas. Dejaría una guarnición en Tenochtitlan para vigilar a Moctezuma y el tesoro, y marcharía con el resto de sus hombres para enfrentarse a Narváez. Era una apuesta de todo o nada. La elección del hombre que quedaría al mando de Tenochtitlan sellaría el destino de todos. Cortés eligió a su capitán de mayor confianza, un hombre conocido por su cabello rubio, su encanto y su temperamento explosivo. Un hombre al que los aztecas llamaban Tonatiuh, el sol, por su apariencia. Su nombre era Pedro de Alvarado. Alvarado era un soldado valiente, pero carecía de la astucia política y la paciencia de reptil de Cortés. Veía el mundo en blanco y negro, amigo o enemigo, oro o muerte. Cortés le dio una orden simple: mantén el control, no dejes que Moctezuma escape, no provoques a los nobles. Alvarado asintió, mientras sus ojos, quizás, ya brillaban con una mezcla de miedo y codicia. Cortés partió en una marcha forzada hacia la costa, llevando consigo a los veteranos más experimentados. Dejó atrás a los recién llegados, a los enfermos y a unos 80 hombres bajo el mando de Alvarado. 80 hombres para controlar una ciudad de 200.000. En cuanto Cortés desapareció por la calzada, la atmósfera en el palacio de Axayácatl cambió. El miedo de Alvarado se convirtió en paranoia. Veía conspiraciones en cada reunión de nobles, en cada ceremonia religiosa. Los susurros en náhuatl le sonaban a amenazas, y se acercaba la festividad más importante del calendario azteca, Toxcatl, la celebración en honor a Huitzilopochtli, el dios de la guerra. La nobleza azteca pidió permiso a Moctezuma, y Moctezuma, con el visto bueno de Alvarado, se lo concedió. La élite del imperio se preparó para la danza. Se reunirían en el patio sagrado del Templo Mayor, desarmados, para honrar a su dios. Alvarado vio esto no como un acto de piedad, sino como una trampa. Creyó los rumores de sus aliados tlaxcaltecas, o quizás de la misma Malinche, de que la fiesta era una tapadera para iniciar la masacre de la guarnición española. O quizás, simplemente, vio a toda la nobleza azteca reunida en un solo lugar, desarmada, cubierta de oro y joyas. La tentación fue demasiado grande. La hospitalidad azteca se convirtió en una trampa mortal. Pero, ¿quién era realmente el prisionero? ¿Moctezuma en sus aposentos? ¿O Alvarado rodeado de 1 millón de guerreros? Dinos qué crees que es más peligroso, el poder de un dios cautivo o la paciencia de un pueblo que observa. Esperamos tu veredicto en los comentarios.
La paciencia no era una virtud de Pedro de Alvarado. Mientras los tambores de la fiesta de Toxcatl resonaban en el patio del Templo Mayor, su paranoia alcanzó el punto de ebullición. Cientos, quizás miles, de los más altos nobles, guerreros y sacerdotes del imperio azteca se congregaban. Estaban desarmados, ataviados con sus mejores galas de plumas, jade y oro. El aire estaba cargado con el olor a copal y el ritmo hipnótico de la danza. Era el corazón de la civilización mexica latiendo al unísono. Alvarado observaba desde la barrera, sus hombres apostados en las entradas del patio sagrado. Vio la flor innata de un imperio vulnerable. Vio una oportunidad, o, en su mente aterrorizada, vio una amenaza que debía ser neutralizada. La historia nunca sabrá con certeza qué pasó por su cabeza. Solo sabemos lo que hizo. Dio la señal. Los españoles cerraron las 4 entradas al patio. El sonido de los tambores fue ahogado por el de las espadas de acero toledano saliendo de sus vainas. Los ballesteros y arcabuceros abrieron fuego. Lo que siguió no fue una batalla, fue una carnicería sistemática. Los españoles cayeron sobre los bailarines desarmados. Las crónicas indígenas describen la escena con un horror lívido. La sangre corría como el agua cuando llueve. Cortaban brazos, piernas, cabezas. Los nobles intentaban trepar por los muros resbaladizos de sangre. Los sacerdotes, envueltos en sus túnicas, eran masacrados junto a los jóvenes guerreros. En el patio del templo, los españoles no mataron guerreros, asesinaron la confianza, y la confianza muerta engendra una furia inmortal. La noticia de la masacre se extendió por la ciudad más rápido que el fuego. El estupor que había mantenido a Tenochtitlan paralizada durante meses se hizo añicos. El luto se convirtió en una rabia incandescente, pura, absoluta. En cuestión de horas, la ciudad, que hasta entonces solo había murmurado, explotó. Los tambores de guerra, los teponaztli, reemplazaron a los tambores de fiesta. Cientos de miles de guerreros tomaron las armas. El palacio de Axayácatl, la jaula de oro, se convirtió en una fortaleza sitiada. Alvarado y sus hombres, ahora cubiertos de sangre y pánico, se atrincheraron. Habían provocado al volcán. Ahora, la lava venía por ellos. El asedio fue inmediato y brutal. Olas de guerreros aztecas asaltaban los muros del palacio. Los gritos de guerra reemplazaron el bullicio del mercado. Desde los tejados de las casas circundantes, una lluvia de piedras, dardos y flechas caía sin cesar. Los españoles, atrincherados, respondían con sus ballestas y arcabuces, pero sus disparos eran gotas en un océano de furia. Moctezuma, el emperador rehén, era ahora completamente irrelevante. Su pueblo ya no lo escuchaba. Habían elegido un nuevo líder para la guerra, su hermano Cuitláhuac. Alvarado, atrapado en el fuerte que él mismo había creado, solo podía rezar para que Cortés regresara. Mientras tanto, a cientos de kilómetros, en la costa, Hernán Cortés había logrado lo imposible. En una incursión nocturna y audaz, atacó el campamento de Pánfilo de Narváez. No solo lo derrotó, sino que convenció a la mayoría de los soldados de Narváez de unirse a su causa. ¿Cómo? Con promesas. Promesas de un oro inimaginable que esperaba en Tenochtitlan. Cortés, ahora al mando de un ejército de más de 1.300 españoles, con docenas de caballos y artillería, era el hombre más poderoso de México. Se preparó para un regreso triunfal a su capital. Pero los mensajeros que llegaron jadeando desde el valle le trajeron el sabor de las cenizas. Alvarado había desatado el infierno. La ciudad estaba en rebelión total. El regreso de Cortés a Tenochtitlan no fue un desfile, fue una operación militar. La ciudad estaba inquietantemente silenciosa cuando entraron por la calzada sur, la de Iztapalapa. Los puentes estaban levantados, las calles vacías. Era una trampa obvia. Pero, ¿qué opción tenía? Sus hombres estaban en el palacio. El oro estaba en el palacio. Se abrió paso luchando, cruzando los canales en puentes improvisados. Llegó al palacio de Axayácatl y encontró a Alvarado y sus hombres al borde de la inanición, pálidos de terror, pero vivos. La guarnición estaba salvada. O eso parecía.
En el momento en que el último soldado de Cortés cruzó el umbral del palacio, la trampa azteca se cerró. La ciudad estalló. Si el asedio contra Alvarado había sido feroz, el asedio contra el ejército combinado de Cortés fue un apocalipsis. Decenas de miles de guerreros aztecas, ahora organizados bajo un mando militar unificado, atacaban día y noche. Incendiaron las puertas del palacio, treparon por los muros. Los españoles construyeron torres de asedio móviles para limpiar los tejados. Los aztecas las destruyeron con enormes piedras. Los españoles intentaron una salida. Fueron repelidos con una ferocidad que los dejó atónitos. El agua potable se acabó. La comida empezó a escasear. El hedor de los muertos y los heridos llenaba el aire. Cortés, el maestro estratega, estaba atrapado. Había caído en la misma jaula de la que había salido. La situación era desesperada. Los ataques eran incesantes. Cada soldado español tenía que luchar durante horas, dormir con la armadura puesta y volver a luchar. El desgaste era aterrador. Los aliados tlaxcaltecas, atrapados con ellos, sufrían grandes bajas. Cortés se dio cuenta de que la fuerza militar no era la respuesta. El único hombre que podía salvarlos era el prisionero que habían despreciado, Moctezuma. Cortés, en un acto de desesperación, le pidió al emperador cautivo que subiera al tejado del palacio y hablara con su pueblo, que les ordenara deponer las armas, que les dijera que los españoles se irían en paz. Moctezuma, un hombre quebrado, aceptó. Quizás vio una última oportunidad de evitar la destrucción de su ciudad. Quizás ya no le importaba nada. Se vistió con sus galas reales, su diadema de oro, sus sandalias preciosas. Subió a la muralla, protegido por los escudos de 2 soldados españoles, y miró a su pueblo. El rugido de la batalla se calmó por un momento, reemplazado por un silencio de incredulidad. Y entonces Moctezuma habló. Les suplicó que se detuvieran. Les dijo que los españoles eran sus huéspedes. Fue un error fatal. Para los guerreros aztecas, su Tlatoani ya no era un semidios, era la voz del enemigo, un traidor. La reacción fue instantánea. El silencio se rompió, no con obediencia, sino con insultos. «¡Puta!», le gritaron. «¡Cobarde!». Y entonces, la multitud desató su furia no contra los españoles, sino contra el hombre que había permitido que esto sucediera. Una lluvia de piedras y flechas voló hacia la muralla. Los soldados españoles intentaron proteger al emperador, pero fue demasiado tarde. Una piedra, lanzada con la fuerza del desprecio, golpeó a Moctezuma en la cabeza. Cayó. Lo llevaron adentro, herido de muerte. La última conexión diplomática se había roto. Moctezuma murió de una pedrada o de un corazón roto. Al final, es lo mismo. Fue asesinado por el mundo que ya no entendía. La muerte del emperador lo cambió todo. Ya no había posibilidad de negociación. Ya no había un rehén valioso. Solo había una fortaleza llena de hombres, rodeados por un océano de enemigos sedientos de sangre. Cuitláhuac fue nombrado oficialmente el nuevo Tlatoani. Su primera orden, exterminio. Cortés entendió que la única opción era la huida. La ciudad era una tumba. Pero, ¿cómo escapar? Las calzadas, las 3 grandes arterias que conectaban la isla con tierra firme, estaban cortadas. Los puentes levadizos habían sido retirados. Y luego estaba el oro, el tesoro de Axayácatl, la razón de todo. Cortés dio la orden de fundirlo. Los artesanos trabajaron día y noche, convirtiendo las joyas intrincadas, las máscaras y los ídolos en pesados lingotes de oro. La codicia se mezcló con el pánico. El plan era construir un puente portátil de madera, lo suficientemente fuerte para cruzar los canales cortados en la calzada de Tlacopan, la más corta hacia tierra firme. Saldrían de noche, bajo la cobertura de la oscuridad y la lluvia que había comenzado a caer. Cortés apartó el quinto real, la quinta parte del tesoro que pertenecía al rey de España. Luego miró el resto de la montaña de oro. «Tomen lo que quieran», dijo a sus soldados, «pero les advierto, el equipaje ligero es la mejor defensa». Los veteranos, los hombres más astutos, tomaron solo lo que podían esconder en sus ropas.
Los recién llegados, los hombres de Narváez, cegados por la codicia, se llenaron los bolsillos, las camisas, las botas. Se ataron lingotes al cuerpo. No sabían que estaban eligiendo su propio ataúd. El oro pesa. El oro pesa. Es una lección que se aprende en la oscuridad, cuando el agua te llega al cuello y las flechas caen como lluvia. La noche del 30 de junio del año 1520. Una noche oscura, con una llovizna fina que amortiguaba los sonidos. La noche triste, como la bautizaría la historia. Poco antes de la medianoche, los españoles abrieron sigilosamente las puertas del palacio de Axayácatl. La vanguardia, liderada por Gonzalo de Sandoval y el propio Cortés, llevaba el puente portátil. En el centro iba la artillería, los prisioneros, incluido un hijo y 2 hijas de Moctezuma, y el grueso del tesoro real, cargado a lomos de caballos y aliados tlaxcaltecas. La retaguardia, comandada por el ahora infame Pedro de Alvarado, cubría la salida. Avanzaron en silencio por las calles desiertas. La ciudad parecía dormida. Llegaron al primer canal cortado en la calzada de Tlacopan. El puente portátil funcionó. La vanguardia cruzó. El corazón de Cortés debió latir con esperanza. Quizás lo lograrían. Quizás la suerte, una vez más, estaba de su lado. Pero entonces, el destino, en la forma de una mujer azteca que había salido a buscar agua, los vio. Su grito atravesó la noche neblinosa. «¡Los teules se van! ¡Se escapan!» Fue seguido instantáneamente por el grito de un vigía en un templo. Y entonces, el sonido que los españoles más temían, el sonido que helaba la sangre, el retumbar profundo y gutural del Tlalpanhuehuetl, el tambor de piel de serpiente gigante del templo de Huitzilopochtli. Era la señal. El infierno se desató. En minutos, el lago de Texcoco, antes oscuro y silencioso, cobró vida. Cientos, luego miles, de canoas de guerra aparecieron de la nada, rodeando la calzada. Desde el agua, una lluvia de flechas, dardos y piedras cayó sobre la columna española. Al mismo tiempo, guerreros aztecas que habían estado escondidos en las casas a lo largo de la calzada atacaron a la columna por los flancos y la retaguardia. El pánico se apoderó de los españoles. La formación se rompió. Ya no era un ejército. Era una turba aterrorizada huyendo en la oscuridad. El puente portátil, que habían logrado colocar en el segundo canal, se atascó bajo el peso de los caballos y los cañones. No podían avanzarlo ni retrocederlo. La retirada se convirtió en un cuello de botella mortal. El caos fue absoluto. Los caballos resbalaban en la calzada mojada y caían al agua, arrastrando a sus jinetes. Los soldados, desesperados, saltaban al lago para escapar de las lanzas, solo para descubrir su error fatal. El oro. El oro que llevaban cosido a la ropa, atado al cuerpo, los arrastraba al fondo lodoso. Se ahogaron en la oscuridad, a pocos metros de la salvación, asesinados no por la obsidiana, sino por su propia codicia. ¿Qué es más aterrador? ¿La muerte por una espada de obsidiana en manos del enemigo, o por el peso del oro en los propios bolsillos? Bernal Díaz lo describió sin rodeos. Los hombres de Narváez murieron cargados de oro. La calzada se convirtió en una pesadilla. El canal atascado, el canal de Tolteca, se convirtió en un puente, pero un puente hecho de los cuerpos de los que habían caído primero. Caballos, cajas de botín y cientos de hombres, españoles y tlaxcaltecas, formaron un dique macabro sobre el cual los supervivientes corrían, tropezando, apuñalando, gritando. Los guerreros aztecas saltaban de las canoas a la calzada, agarrando a los españoles por las piernas, arrastrándolos al agua para capturarlos y llevarlos a la piedra de sacrificios. La noche se llenó de los gritos de hombres siendo arrastrados, suplicando a sus compañeros que los mataran antes de que se los llevaran vivos. Cortés, con la vanguardia, había logrado cruzar al otro lado, a tierra firme en Tlacopan, Tacuba. Pero al mirar atrás, vio el desastre. La calzada era un matadero. Regresó, con un puñado de jinetes, intentando salvar a los que venían detrás. Pero era inútil. La retaguardia, con Alvarado, estaba siendo aniquilada. Se cuenta que Pedro de Alvarado, en un acto de desesperación mítica,
Apoyó su lanza en el fondo del canal y saltó al otro lado. El salto de Alvarado. Probablemente una leyenda. Lo más probable es que cruzara, como todos los demás, sobre la pila de cadáveres. Cuando finalmente amaneció, el espectáculo era dantesco. Grupos dispersos de hombres, cubiertos de lodo y sangre, sin armas, sin armaduras, llegaban a la orilla. Cortés, al ver la magnitud del desastre, se detuvo bajo un gran árbol de ahuehuete, y el hombre que había secuestrado a un emperador y desafiado a un imperio, lloró. Lloró por la pérdida. No solo de hombres. Había perdido más de la mitad de su ejército español. Había perdido a miles de sus aliados tlaxcaltecas. Había perdido todos sus cañones, toda su pólvora, casi todos sus caballos. Y sí, había perdido todo el oro. El tesoro de Axayácatl, la fortuna del rey, todo yacía en el fondo fangoso del lago Texcoco. La noche triste fue la mayor catástrofe militar de la conquista de América. Fue el momento en que el imperio azteca, con una furia primitiva y justificada, estuvo a punto de aniquilar a los invasores. Los españoles habían llegado como dioses y huían como ladrones mojados. La arrogancia se había ahogado junto con el oro. Lo único que les quedaba era la vida, y tendrían que luchar por ella a cada paso del camino. Un soldado inteligente se habría deshecho del oro para salvar la vida. Un conquistador intentó salvar ambos, y lo perdió todo. Si hubieras estado en esa calzada, ¿qué habrías elegido? ¿Una oportunidad de riqueza absoluta o la garantía de supervivencia? Cuéntanos tu decisión, a ver cuántos millonarios ahogados nos leen. El árbol de ahuehuete no ofrece sombra, ofrece un espejo. Y en la mañana del 1 de julio del año 1520, Hernán Cortés vio en él el reflejo de un hombre quebrado. El recuento de bajas era apocalíptico. Las cifras exactas se perdieron en el pánico, pero las estimaciones son escalofriantes. De los más de 1.300 españoles que habían entrado al palacio de Axayácatl, apenas 500 habían llegado a la orilla de Tlacopan, y casi todos estaban heridos. Los aliados tlaxcaltecas sufrieron aún más. Se calcula que murieron entre 2.000 y 4.000. Se perdió toda la artillería, toda la pólvora. Los caballos, el arma de choque psicológica de los españoles, se redujeron a menos de 20. ¿Y el oro? El oro estaba todo en el fondo del lago. Cortés había perdido su ejército, su fortuna y su aura de invencibilidad. La victoria tiene 100 padres, pero la derrota es una huida larga, dolorosa y solitaria. Los supervivientes, un grupo harapiento de hombres traumatizados, no estaban a salvo. Estaban en territorio enemigo, a kilómetros de su único refugio, la ciudad aliada de Tlaxcala, y los aztecas no habían terminado. La noche triste había sido una victoria, pero el nuevo tlatoani, Cuitláhuac, quería el exterminio. Envió ejércitos para acosar a los españoles en su retirada. La marcha desde Tlacopan fue una pesadilla de una semana. No había comida. Bebían agua de lluvia estancada. Tenían que llevar a los heridos, turnándose. Los que no podían seguir el ritmo eran abandonados a los guerreros aztecas que los seguían como una jauría de lobos. El acoso era constante. Desde las colinas, desde los bosques, desde los pueblos que bordeaban el camino, los aztecas atacaban. Escaramuzas, emboscadas. Los españoles, armados solo con sus espadas y una desesperación animal, apenas podían defenderse. Los heridos morían en el camino. La moral estaba por los suelos. El genio de Cortés como líder se puso a prueba no en la victoria, sino en la catástrofe. Mantuvo al grupo unido. Les recordó que Tlaxcala estaba cerca. Les dio un propósito más allá del miedo, la supervivencia. Cada paso era una agonía, pero era un paso lejos de la piedra de sacrificios. Mientras huían, los aztecas cometieron un error táctico. En lugar de seguir con la guerra de guerrillas, que estaba diezmando a los españoles, Cuitláhuac decidió que era el momento de asestar el golpe final. Reunió a un ejército gigantesco, sacado de todas las ciudades del valle, para interceptar a los españoles en un lugar abierto, donde no pudieran esconderse. Quería un exterminio ritual, una batalla final que borrara la mancha de los invasores para siempre.
El lugar elegido fue una llanura cerca de un pueblo llamado Otumba. Los españoles, exhaustos, hambrientos, apenas capaces de levantar sus espadas, marchaban directamente hacia la trampa más grande de sus vidas. El 7 de julio, una semana después de la Noche Triste, los españoles coronaron una colina y vieron lo que les esperaba. La llanura de Otumba se extendía ante ellos y estaba cubierta por el ejército azteca. No eran miles, eran decenas de miles, quizás 100.000. Las crónicas hablan de un mar de plumas, estandartes y obsidiana que brillaba bajo el sol. Era una visión tan aterradora que muchos de los españoles se desmoronaron. Era el fin. Era imposible luchar contra eso. Era un ejército fresco, bien alimentado y sediento de sangre, contra menos de 500 hombres heridos y al borde de la inanición. Cortés miró a ese ejército y supo que no había retirada posible. La llanura de Otumba parecía el fin del mundo, y para el ejército azteca lo era. Una victoria tan segura que era casi un formalismo. Los españoles formaron un cuadro defensivo, los pocos jinetes en los flancos. La infantería, con sus espadas y picas improvisadas, se preparó para morir. La carga azteca fue como una ola rompiendo contra una roca. El estruendo fue ensordecedor. Los españoles luchaban espalda con espalda en un torbellino de acero y sudor. Pero por cada guerrero azteca que caía, 10 más ocupaban su lugar. Los estaban aplastando por pura superioridad numérica. La batalla duró horas. Los brazos de los españoles estaban entumecidos. Estaban perdiendo. Era cuestión de minutos. En medio del caos, Cortés, que luchaba como un soldado más, tuvo un destello de genio táctico. Vio, a lo lejos, el corazón del ejército azteca. La guerra mesoamericana era diferente a la europea. Era ritual y era jerárquica. Vio a un grupo de nobles ricamente ataviados, y entre ellos al comandante supremo del ejército, el Cihuacóatl. Se le reconocía por su estandarte de plumas doradas y su atuendo espectacular. Cortés supo lo que tenía que hacer. No era una batalla de desgaste. Era una operación de decapitación. Reunió a los pocos jinetes que le quedaban, Sandoval, Olid, Alvarado. «Señores», les dijo, «Santiago y a ellos, muramos luchando». Fue la carga de caballería más desesperada e importante de la historia de América. Un puñado de jinetes, blindados por la desesperación, cargaron directamente contra el centro de mando azteca. La infantería azteca, que nunca había visto una carga de caballería concentrada en campo abierto, se abrió aterrorizada. Los caballos, esa arma que había fallado en las calzadas, eran ahora dioses de la guerra imparables. Cortés, en la delantera, vio al Cihuacóatl. Se dirigió directamente hacia él. Con su lanza, lo atravesó. El comandante cayó. Al mismo tiempo, Juan de Salamanca, otro jinete, arrebató el estandarte dorado del jefe caído y se lo entregó a Cortés. El efecto fue instantáneo y devastador. Para la mente militar europea, matar a un general es un golpe. Para la mente militar azteca, era el fin de la batalla. El estandarte, el símbolo del ejército, había caído. El líder estaba muerto. El cosmos se había roto. Un pánico masivo se apoderó del ejército azteca. Los mismos 100.000 hombres que minutos antes estaban a punto de lograr la victoria, rompieron filas y huyeron. Se disolvieron. La batalla, que era una masacre segura para los españoles, se convirtió en una victoria milagrosa, casi inexplicable. En Otumba, la disciplina europea no venció al número. La desesperación de un líder venció a la lógica de un ritual. Los españoles, incrédulos, apenas capaces de mantenerse en pie, observaron cómo el ejército más grande que jamás habían visto se desvanecía en las colinas. Estaban salvados. La batalla de Otumba fue el verdadero punto de inflexión. Fue la antítesis de la Noche Triste. En la calzada, la codicia y el peso del oro los habían hundido. En Otumba, la ligereza de la desesperación y la audacia pura los habían elevado. Habían perdido todo el oro, pero habían ganado sus vidas. Y lo más importante, habían ganado el camino a Tlaxcala, sangrando pero victoriosos, arrastrándose pero vivos.
Se dirigían al único lugar en todo México que podía salvarlos, Tlaxcala. El nombre era sinónimo de salvación. Pero la salvación tiene un precio, y a menudo se paga en la moneda de la traición. Cuando los restos del ejército de Cortés llegaron a las fronteras de Tlaxcala, no sabían qué esperar. ¿Serían recibidos como aliados o como perdedores inútiles? Los tlaxcaltecas habían perdido miles de sus mejores guerreros en la noche triste. Todo por culpa de los españoles. La recepción inicial fue fría. Fueron llevados a la capital, y el Senado tlaxcalteca se reunió para decidir su destino. El debate fue encarnizado. Era un thriller político con el destino de un continente en juego. La facción de la guerra, liderada por el joven y orgulloso Xicotencatl, el mismo que había luchado ferozmente contra Cortés a su llegada, abogó por matarlos. Vio la oportunidad perfecta. Los españoles estaban débiles, sin armas, sin aliados. Matarlos ahora, argumentó, y luego marchar sobre Tenochtitlan, consolidaría a Tlaxcala como el poder supremo del valle. Era un argumento lógico. Los españoles, que esperaban en sus aposentos, escuchaban los gritos del debate. Sabían que sus vidas pendían de un hilo, pero Cortés tenía un as en la manga. No era militar, era diplomático. La facción de la paz, liderada por el anciano Maxixcatzin, que había apadrinado a Cortés, tenía otra visión. Maxixcatzin no veía a un líder derrotado. Veía un arma, veía la tecnología europea, el acero, la táctica, los barcos. Veía el odio implacable de Cortés hacia Tenochtitlan, un odio que ahora era personal. Maxixcatzin argumentó que los españoles, incluso derrotados, eran la única herramienta capaz de romper el yugo azteca, el yugo que Tlaxcala había soportado durante generaciones. Cortés fue llamado ante el Senado y dio la actuación de su vida. No suplicó, no se disculpó, prometió venganza, prometió que volverían, que tomarían Tenochtitlan ladrillo por ladrillo y que Tlaxcala sería su socio principal en el nuevo orden. Fue una jugada maestra. Apeló no a su piedad, sino a su odio, y funcionó. El Senado de Tlaxcala votó por la alianza. No solo salvaron a Cortés, se comprometieron con su guerra. Los españoles pasaron los siguientes meses en Tlaxcala, lamiendo sus heridas. Los herreros tlaxcaltecas aprendieron a reparar las ballestas. Los cirujanos locales curaron a los heridos con una medicina que asombró a los europeos, y Cortés empezó a planificar. La noche triste le había enseñado una lección vital. Tenochtitlan no podía tomarse por la fuerza bruta desde las calzadas. Era una fortaleza en un lago, y para tomar una fortaleza en un lago se necesita una flota. Comenzó la reconstrucción. Envió a sus hombres de regreso a la costa para traer los aparejos y cañones de los barcos que había hundido. Y en Tlaxcala, a cientos de kilómetros del mar, en las montañas, Cortés ordenó la construcción de 13 bergantines, barcos de guerra. Contrató a un maestro carpintero llamado Martín López. Los tlaxcaltecas proporcionaron la madera y la mano de obra. Miles de hombres trabajando día y noche. Era un proyecto de una escala demencial. Construir una flota en la cima de una montaña. Para destruir un imperio no basta con la pólvora. Necesitas un odio más antiguo que la pólvora. Y Tlaxcala odiaba bien. Mientras Cortés forjaba su nuevo ejército, uniendo a los veteranos españoles con decenas de miles de nuevos guerreros tlaxcaltecas, ansiosos por destruir a sus antiguos amos, un aliado mucho más poderoso e invisible comenzó a luchar por él. Un arma que Cortés no sabía que poseía. Había llegado a México en uno de los barcos de Pánfilo de Narváez, un esclavo africano llamado Francisco de Eguía. Venía enfermo, no de una herida de guerra, venía con viruela. Los tlaxcaltecas tomaron una decisión: aliarse con los invasores derrotados para destruir a sus enemigos de siempre. Y funcionó. ¿Fue una traición a su propia civilización o fue la única jugada política inteligente en un mundo que se desmoronaba? Vota en los comentarios. Queremos saber de qué lado de la historia te pones. El esclavo se llamaba Francisco de Eguía. No llevaba espada ni armadura, pero mataría a más aztecas que todos los soldados de Cortés juntos.
La viruela. Los pueblos de Mesoamérica, aislados del viejo continente durante milenios, no tenían absolutamente ninguna inmunidad contra las enfermedades europeas. La viruela, que para un europeo podía ser una enfermedad grave pero a menudo superable, para la población indígena fue un holocausto. El virus viajó más rápido que los ejércitos. Desde la costa saltó a Tlaxcala, y de Tlaxcala entró en el Valle de México, y golpeó Tenochtitlan con la fuerza de un dios vengativo. En la capital azteca, la euforia por la victoria de la Noche Triste duró poco. Cuitláhuac, el héroe que había expulsado a los españoles, fue uno de los primeros en caer. La enfermedad, la Hueyzahuatl o la Gran Pústula, barrió la ciudad. Las crónicas indígenas son desgarradoras. Describen cómo la gente se cubría de llagas, cómo no podían moverse, ni siquiera girar la cabeza. Morían de hambre y sed en sus propias camas porque no había nadie sano para cuidarlos. El hedor de la muerte llenaba la ciudad. Los cadáveres se apilaban en las casas y en las calles. Murieron en tal número que la estructura social colapsó. No había tiempo para funerales. Las casas se convirtieron en tumbas. La epidemia duró 2 meses. Y cuando pasó, había matado a casi la mitad de la población de Tenochtitlan. Sacerdotes, guerreros, mujeres, niños. El liderazgo del imperio fue diezmado. Cuitláhuac, el victorioso Tlatoani, murió después de solo 80 días en el trono. La ciudad que había repelido a los españoles con tanta fiereza, ahora estaba de rodillas, devastada desde adentro por un horror invisible. Los dioses que los españoles trajeron eran visibles y de madera. El dios que no vieron era microscópico e invencible. La viruela no solo mató cuerpos, mató la moral. ¿Cómo luchar contra un enemigo que no puedes ver? ¿Un enemigo que mata a los aztecas pero apenas toca a los españoles? Sobre esta ciudad de luto y enfermedad, un nuevo líder fue elegido. Un joven de unos 25 años, sobrino de Moctezuma, un guerrero feroz que había liderado la resistencia en Tlatelolco. Su nombre era Cuauhtémoc, el águila que cae. Heredó un imperio en ruinas, una capital llena de fantasmas, y sabía que los españoles volverían. Mientras Tenochtitlan enterraba a sus muertos, Cortés, en Tlaxcala, ponía los toques finales a su plan maestro. La viruela le había dado el tiempo que necesitaba, y ahora estaba listo. Los 13 bergantines estaban terminados, pero estaban en las montañas. Lo que siguió fue una de las hazañas logísticas más asombrosas de la historia militar. Los 13 bergantines fueron desmontados, pieza por pieza, cascos, mástiles, velas, anclas, y fueron transportados a hombros a través de 50 kilómetros de terreno montañoso, desde Tlaxcala hasta las orillas del lago de Texcoco. Miles de aliados tlaxcaltecas, en una procesión que se extendía por kilómetros, llevaron la flota de Cortés al lago. Era el caballo de Troya definitivo. Llegaron al lago y bajo la protección del ejército de Cortés, comenzaron a reensamblar los barcos. Cavaron un canal para llevarlos desde el campamento de construcción hasta las aguas del lago. Los aztecas, liderados por Cuauhtémoc, no se quedaron quietos. Intentaron atacar el campamento, pero fueron repelidos. El joven emperador sabía que su única esperanza era el control del agua. Preparó una flota de miles de canoas de guerra. Pero ya era tarde. En abril de 1521, casi un año después de la Noche Triste, Cortés bautizó su flota. 13 barcos, cada uno con un pequeño cañón y docenas de ballesteros y arcabuceros. La primera batalla fue en el agua. La flota de canoas aztecas atacó a los bergantines. Fue una masacre. Los bergantines, más altos, más rápidos, blindados y armados con fuego, simplemente navegaron a través de la flota de canoas, hundiéndolas por docenas. En un día, Cortés se convirtió en el dueño del lago Texcoco. Con el control del lago, el destino de Tenochtitlan estaba sellado. Cortés regresó, pero no regresó el fugitivo de la Noche Triste. Regresó como el arquitecto de un apocalipsis. Su plan era metódico y brutal. Dividió sus fuerzas en 3 ejércitos. Sandoval atacaría por la calzada norte. Alvarado, el hombre que lo empezó todo, por la calzada de Tlacopan.
la misma de la huida, y Cristóbal de Olid por la calzada sur de Coyoacán. El propio Cortés dirigiría la flota, apoyando a los ataques desde el agua. El asedio de Tenochtitlan había comenzado. Cortés no vino a conquistar Tenochtitlan, vino a borrarla del mapa para construir sobre sus cimientos. El asedio fue una guerra total. Lo primero que hizo Cortés fue cortar el acueducto de Chapultepec. La ciudad, que dependía de ese acueducto para su agua dulce, comenzó a sentir la sed de inmediato. Luego, bloqueó todas las calzadas. Nada entraba, nada salía. Los bergantines patrullaban el lago día y noche, impidiendo que las canoas llevaran comida o agua. Tenochtitlan, la ciudad que había asombrado a los españoles por su abundancia, ahora estaba condenada a morir de hambre. El asedio duró 93 días. 93 días de un infierno inimaginable. Los españoles avanzaban por las calzadas, pero los aztecas, liderados por Cuauhtémoc, luchaban con una ferocidad suicida. Cada casa era una fortaleza, cada tejado un nido de francotiradores. Los aztecas destruían los puentes detrás de ellos, forzando a los españoles a rellenar los canales con los escombros de la propia ciudad. El avance era lento, medido en metros por día. Por la noche, los aztecas contraatacaban, recuperando el terreno perdido. Era una picadora de carne. Los españoles sufrían bajas terribles. En un punto, el propio Cortés fue casi capturado, salvado en el último segundo por sus hombres. Pero la máquina de guerra de Cortés era implacable. Su estrategia fue de una brutalidad sistemática. Cada sección de la ciudad que capturaban, la demolían. No dejaban piedra sobre piedra. Tiraban los templos, las casas, los palacios, a los canales. Lo hacían para negar a los aztecas cualquier cobertura, pero también era un acto de aniquilación psicológica. Estaban borrando la ciudad más bella del mundo, bloque por bloque. Dentro de la ciudad sitiada, la situación era dantesca. La viruela había sido solo el principio. Ahora, el hambre y la sed eran el enemigo. Los habitantes comían cortezas de árboles, raíces, lagartijas. Bebían el agua salobre del lago. La disentería se unió a la hambruna. Las crónicas hablan de decenas de miles de cadáveres insepultos en las calles y canales. La ciudad, una vez un jardín fragante, apestaba a muerte. Y aún así, no se rendían. Cuauhtémoc rechazó todas las ofertas de paz de Cortés. La orden era luchar hasta el último hombre. Los sacerdotes aztecas prometían una victoria milagrosa. Sacrificaban a los españoles que capturaban en lo alto de las pirámides, a la vista de sus compañeros, arrancándoles el corazón. Era una guerra sin cuartel, una guerra entre dos visiones del mundo, hasta el exterminio. Los aliados tlaxcaltecas, decenas de miles de ellos, fueron la verdadera fuerza de choque del asedio. Luchaban con un odio que horrorizaba incluso a los españoles. Para ellos, esto no era una conquista, era una venganza por generaciones de opresión azteca, por los impuestos, por las guerras floridas que capturaban a sus hijos para el sacrificio. No tomaban prisioneros, mataban a hombres, mujeres y niños. La destrucción de Tenochtitlan fue, en gran parte, una guerra civil mesoamericana, dirigida y armada por una mente europea. Cortés había desatado un odio que ya no podía controlar, el águila que cae. Eso significaba Cuauhtémoc, y luchó con la furia de un águila herida, defendiendo un nido lleno de cadáveres. A principios de agosto de 1521, el asedio había llegado a su punto final. Los aztecas habían sido empujados al último reducto, el distrito de Tlatelolco, el Gran Mercado. Allí, en un espacio de unos pocos kilómetros cuadrados, se hacinaban los supervivientes. Cientos de miles de personas, la mayoría civiles hambrientos, enfermos, moribundos, rodeados por los cadáveres de sus familias. El hedor era tan insoportable que los españoles apenas podían avanzar. Cortés, quizás horrorizado por la carnicería que había desatado, le rogó a Cuauhtémoc que se rindiera. Cuauhtémoc se negó. La lucha continuó. El último asalto fue una masacre que duró días. Los tlaxcaltecas y otros aliados indígenas se lanzaron sobre los supervivientes.
Bernal Díaz escribió que las calles estaban tan llenas de cuerpos que no se podía caminar sin pisarlos. Era el apocalipsis. Finalmente, el 13 de agosto, el día de San Hipólito, todo terminó. La resistencia colapsó. Era evidente que Cuauhtémoc intentaría escapar por el lago. Cortés había dado órdenes estrictas de vigilar cualquier canoa que saliera de Tlatelolco. Un capitán de bergantín llamado García de Holguín vio una gran canoa pintada que huía a toda velocidad. La persiguió. Cuando estuvo a punto de disparar su cañón, los ocupantes de la canoa hicieron señas de que el emperador estaba a bordo. Holguín la capturó. En la canoa estaba el joven Cuauhtémoc, su familia y sus últimos guerreros. Fue llevado ante Hernán Cortés. El conquistador y el último tlatoani se encontraron en la azotea de una casa en Tlatelolco, con la ciudad humeante y masacrada como telón de fondo. Cuauhtémoc, con una dignidad que impresionó a todos, se acercó a Cortés. Señaló el puñal que el español llevaba en el cinturón. «Señor Malinche», dijo, «he hecho lo que estaba obligado a hacer en defensa de mi ciudad y mi pueblo, y como ya no puedo más, toma ese puñal y mátame». Cortés no lo mató, no por piedad, lo necesitaba vivo, como un símbolo de la transferencia de poder, y también porque Cortés tenía una pregunta urgente, una pregunta que lo había atormentado durante un año. ¿Dónde está el oro? La noche triste, la catástrofe que había costado la vida a 800 de sus hombres y miles de aliados, la humillación que lo había hecho llorar bajo un árbol, había sido vengada. El precio de esa venganza fue la aniquilación de una de las grandes civilizaciones del mundo. La ciudad más bella que ojos humanos habían visto, en palabras de sus propios destructores, fue borrada. La búsqueda del oro perdido en la calzada comenzó de inmediato. Torturaron a Cuauhtémoc quemándole los pies para que revelara dónde estaba el tesoro. Pero el tesoro de Axayácatl, el botín de la noche triste, nunca se recuperó. La mayoría permaneció, y permanece hasta hoy, en el fondo fangoso del lago Texcoco. Un monumento eterno a la codicia que lo empezó todo. Cortés no reconstruyó Tenochtitlan, construyó sobre ella. Sobre las ruinas de los templos aztecas, construyó iglesias cristianas. Sobre los cimientos del palacio de Moctezuma, construyó su propia residencia. Sobre las cenizas de Tenochtitlan, nació la Ciudad de México, la capital de la Nueva España. Sobre las ruinas de la ciudad más bella del mundo, Cortés plantó una cruz. La noche triste había terminado, y comenzaba la larga noche de la colonia, que duraría 300 años. La victoria fue total. El imperio azteca fue borrado, y sobre sus cenizas se fundó un nuevo mundo, un mundo mestizo nacido del fuego, la sangre y una epidemia. Pero la historia, irónica como siempre, nos deja una pregunta incómoda. ¿Qué fuerza crees que fue la verdadera conquistadora de México? ¿Fue la ambición de un puñado de hombres que se negaron a aceptar la derrota? ¿O fue la enfermedad, ese aliado silencioso que luchó por ellos sin pedir nada a cambio? Deja tu opinión en los comentarios. Tu respuesta escribe el verdadero epitafio de Tenochtitlan.